más fascinante de los últimos tiempos. Una historia que comienza con el hallazgo de este sendero de huellas fosilizadas que nos ha permitido saber que por esta playa caminó un humano hace más de 12.000 años. Se cree por el tamaño de las pisadas que fue una mujer o un adolescente joven y que debía ir por momentos muy cargada, puesto que algunas huellas son más profundas que otras. Llevaría a cuestas, según la investigación, a un niño o a una niña de 2 años al que habría dejado en el suelo en varios puntos del camino convertido por la lluvia en barrizal. Tal vez lo hizo para recobrar fuerzas, pero las huellas muestran cómo recorrieron juntos un trayecto de 1,5 km, siendo así el paseo prehistórico más largo jamás documentado. Hacia dónde iban o para qué es un misterio, pero sí se sabe que caminaban con una cierta celeridad, a 1,7 metros por segundo. Tal vez les pilló una tormenta, o corrían presos del miedo por la presencia de hambrientos depredadores. Pero lo más intrigante es que en un momento dado y en un punto concreto del recorrido la mujer desanda sus pasos y el niño desaparece. No hay rastro de sus pisadas y las del adulto, según este escáner, son ahora menos profundas, por lo que se cree que la mujer realizó el camino de vuelta sola. ¿Dónde está el niño? ¿Por qué lo abandona?, se preguntarán. Es lo que intentan averiguar ahora los investigadores de este sorprendente hallazgo que ha despertado la curiosidad en todo el planeta. Rendir homenaje a la